Aplicación productiva, repliquemos de texto de una lección aprendida de lo que hizo Corea hace 50 años atrás. ¿Qué queremos? ¿Hacer industria para competir con China? ¿O el mundo ya cambió? Hay sociedades en el Asia que se trasladaron de la era agrícola a la era informacional. Ya la industrial la perdiste. Si las grandes automotrices en el mundo quiebran, China está arrasando, nosotros, un país con un mercadito chiquito, pequeño, sin tecnología propia, vamos a pasar a hacer industria. ¿Por qué? Porque lo hizo Corea hace 50 años. O sea, la incapacidad para ver el futuro nos lleva a plantear soluciones del pasado. Y no solamente nos sirve, sino algo más grave, nos confunde. El mundo es distinto. Esto lo tomé de la televisión de Corea. Un campeonato de... Mientras acá uno llega a la televisión y le dicen cuándo se reunió San Martín con Bolívar. Fue en tal fecha en Guayaquil, precisamente en tal lugar, correctamente, y lo premian. ¿Qué premian ahí? Miren un campeonato en Corea, cada uno con su computadora, y sobre eso quién tiene la mayor capacidad de afrontar los retos del futuro. Ahora bien, esto tiene sus implicancias a nivel de la estrategia, que es el tema central del libro, que se titula Prosperidad. Estrategia para el éxito en los negocios. Le pusimos un nombre más comercial, porque si le poníamos perspectiva estratégica, nadie lo entendía. Comercialmente la editorial me llevó a que cambie. Esta reflexión, el CEO de McKinsey dice: la manera como estábamos enseñando desarrollo estratégico en la mayoría de las escuelas de negocios y como lo están aplicando las compañías más importantes era anticuado y no servía. Acá tenemos, hoy día recapitulando, la globalización, nuevas tecnologías, hipercompetencia, hiperinformación, todo un cambio distinto, un mundo de incertidumbre, un mundo complejo. Somos muy amantes del pronóstico, el famoso forecasting, que es lo más sencillo. En algunos casos es válido crecimiento poblacional, cuando no hay una siguiente. Pero para todo queremos ir, y el futuro no es continuidad del pasado. Hay todo un abanico de opciones. Y esto anclado por el empirismo científico, porque el empirismo, si yo bosquejo el futuro, evalúo alternativas diferentes, ya no tiene validez científica. ¿Por qué? Porque mientras más ecuaciones, más modelos matemáticos, más complicaciones le ponga para proyectar en el futuro, voy a estar mejor y voy a ser más empírico. Eso no es cierto. Eso no es verdad. En el enfoque convencional del planeamiento estratégico, seguimos con un enfoque lineal, pasado para el futuro. Lo cual no es cierto en este mundo tan complejo. Esto era en aquel entonces, donde venía mi plantilla, misión, FODA, ya, le quiero lineal, me iba para el futuro. Objetivo de estrategia, objetivo específico, responsables y ejecútenlo. ¿Qué estrategia tiene eso? Si estrategia es crear opciones alternativas diferentes. Esto ya no, y un mundo como el actual no es cierto. Para eso surge la prospectiva, la prospección. Vemos futuros posibles. Nadie puede predecir el futuro, pero se pueden bosquejar los futuros. Y sobre esos futuros posibles, el presente se explica en función del futuro. Lo construyo, lo hago a futuro. Ese es el enfoque de la prospectiva, a grandes rasgos. El futuro no ocurre inercialmente. El futuro no es continuidad del pasado. El futuro se construye y el presente se explica en función del futuro. Conversaba con un amigo y me decía, hablaba de la vejez, y le digo, la vejez es cuando vives del pasado. Felizmente los prospectivistas siempre vamos a ser jóvenes, siempre miramos el futuro en función del presente. El pasado es historia.
¿no? Hay futuros probables y deseables que construimos. Lo mismo, como el planeamiento estratégico de una dirección, como el futuro es múltiple. ¿De qué viene prospectiva? Prospección, indagación. Prospección petrolera es indagación, búsqueda. Y perspectiva, visión. Razones por qué la prospectiva, la ambigüedad, un amplio cambio de incertidumbre. Esta ciencia es de múltiples disciplinas, compleja, global, requiere participación. El futuro se puede ver de diferentes formas. Un futuro lineal, claro, que es el libro de texto, donde el futuro es continuidad del pasado. Un futuro con opciones, un futuro mucho más complejo y un futuro totalmente, digamos, de un mundo incierto. Entonces tenemos que empezar a estudiar el futuro de una forma diferente. Las herramientas convencionales, ya no. ¿Qué sentido tiene hablar de un FODA? Mis fortalezas ahora no van a ser mis fortalezas para mañana. Mis oportunidades de ahora no van a ser las oportunidades de mañana. Las amenazas tampoco. Y mis debilidades tampoco lo son. ¿Para qué me sirve la historia? Yo no soy historiador de empresas. Yo vivo el futuro. El futuro es el que me va a dar. No, pero el pasado es glorioso. No estoy tan convencido, ¿eh? Cuando estamos pidiendo que nos regalen el Huáscar nuevamente. ¿No? Que no debería venir, es una vergüenza, ¿no? No podemos mover esto, ¿no? Bajo tu estima, a mí me interesa que el futuro sea prodigioso, porque es donde vamos a vivir. Hay diferentes metodologías, como el método Delphi. Muy brevemente, ¿en qué consiste el método Delphi? Lo desarrollo en el libro. El método Delphi es que yo agarro una encuesta acá en el auditorio, son 120 personas y hay uno que piensa diferente. Lo descarto. No es que estadísticamente está fuera, ya ni lo tomen en cuenta. Eso es cierto. ¿Quién dice que la mayoría no se equivoca? O si no, no hubiera sido elegido Hitler. Es uno de los pueblos más cultos de la humanidad. Entonces el método Delphi consiste en tomar una retroalimentación, porque muchas veces existe la dictadura y la muchedumbre, que esto es nefasto en la educación, en el salón de clase. No piensen diferente, mejor que piensen diferente. Y las diferencias, las minorías tienen razón. Esa es la base del método Delphi, ¿no? No siempre, pero se toma esa referencia. Es el desarrollo, es con cuestionarios y ahora con internet se simplifica. Los árboles de relevancia, ¿en qué consiste el árbol de relevancia? Las ramas al final son los productos. Pero esto no es lo más importante. Las ramas hay que cortarlas para que el árbol siga creciendo. Tenemos que ver cuáles son nuestras competencias vitales, centrales. Esto es lo que se conoce como el árbol de Guinea. Nuevas herramientas de la perspectiva. Un FODA del futuro, ya no un FODA histórico, un FODA historiador de empresas. Y evidentemente esto no es excluyente con el planeamiento estratégico, es complementario. Por eso el libro titula Planeamiento estratégico, más allá del planeamiento estratégico, la prospectiva. Se complementa la prospectiva, el planeamiento y el plan de negocio. Tal vez como reflexión final diría lo siguiente. En la actualidad muchos países en vías de desarrollo atraviesan por crisis económicas, pero no precisamente porque estén haciendo malas cosas, más bien están haciendo cosas correctas para tiempo ya pasado. Esto lo aprendí con un amigo político que hará unos años me envió un proyecto y me dice: ¿qué te parece mi proyecto? Me insistió hasta la madrugada. Y le digo: tu proyecto es sumamente interesante, pero ¿sabes qué? Para 20 años atrás, no para ahora. El mundo cambió. Esto pasa a los empresarios. Le decía a un amigo empresario: qué lástima que tú estés en el 2016, porque tú hubieras sido un excelente empresario en la época de sustitución de importaciones, del Banco Agrario, el Banco Industrial que quiere resucitarlo.
tu dólar MU y llorando por ser industria nacional. Hoy día el mundo cambió. ¿Qué pena que la empresa esté contigo? Y unos académicos peor porque nos anclamos con teorías del pasado. Lo que somos más reazos ahora. Este es el tema central de lo que implica la perspectiva estratégica. Implica replantear, mirarnos a futuro. Creo que lo comenté en un inicio que existe un vacío de futuro. Si nosotros no miramos ese futuro que viene, nos va a tomar de sorpresa y cualquier cosa puede suceder y va a suceder. El futuro no ocurre gratuitamente, no ocurre inercialmente. El futuro hay que construirlo. Y lo que hagamos o dejemos de hacer depende de nosotros mismos. No es que esto ocurre gratuitamente. Tenemos que dejar paradigmas del pasado. Primero, siempre desde que nací, escuché echar la culpa. Nunca asumimos nuestra propia responsabilidad como país. Primero era el imperialismo, después fueron las transnacionales, después el neoliberalismo, la globalización, y ahora ya se está acabando. ¿A quién más le vamos a echar la culpa? Tenemos que construir un futuro realmente que sea diferente, un futuro que sea viable para un país, digamos, que se adapte a una modernidad distinta. Gracias por su paciencia. Creo que dejamos unos minutos para preguntas.